Vamos a buscar el texto de la Biblia, San Juan capítulo 3. Vamos a buscar el libro de San Juan. Capítulo 3. San Juan capítulo 3. Del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 11, ¿no? San Juan capítulo 3, del versículo 1 hasta el 11, vamos a compartir en esta mañana. Leo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Hasta el versículo 11 hemos leído, ¿no? En esta mañana vamos a compartir el estudio con el tema el nuevo nacimiento. Para mí ha sido un tema importante a lo largo de mi vida, porque la verdad es que en el año 2011, ¿no? 2011, si mal no recuerdo, o 2015 fue, 2015, yo había terminado mis estudios, ¿no?, de teología que había tenido a través de de Mahanaim Bible Center, ¿no?, que era el, digamos, el lugar de enseñanza para todos los ministros, pastores de nuestra misión. Ese ha sido un estudio virtual, hemos aprendido por medio de internet. Durante 2 años hemos estado realizando y aprendiendo las clases, ¿no? Pero para finalizar este estudio nosotros debíamos hacer una tesis, ¿no? Una tesis, digamos, tal vez no a nivel de lo que hacen algunas personas en la universidad, pero sí teníamos que redactar sobre algún tema. Y habían varios temas que nosotros podíamos escoger. Por esa razón, yo cuando empecé a revisar las temáticas, tuve la decisión de hablar o de, digamos, escribir sobre el nuevo nacimiento. Entonces, lo primero que yo quise saber fue de qué manera las personas consideran, o de qué manera las personas están, digamos, las personas están conociendo sobre el nuevo nacimiento. Primero, ¿qué opinión tiene la gente sobre esto? Entonces, para ello tuve que hacer una encuesta, ¿no? Tuve que salir en los lugares cercanos a nuestra iglesia. En ese lugar yo empecé a preguntar a las personas: ¿usted qué opina sobre el nuevo nacimiento? En San Juan capítulo 3 dice que Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo que debe nacer de nuevo. Entonces las personas, cuando respondían a esta pregunta, cada uno no tenía su opinión, tenía su punto de vista, ¿no? Cada uno tenía su manera de explicar acerca de este tema. Pero lo que me di cuenta es que la mayoría de las personas tenía una opinión acerca del cambio, digamos, de actitud, o el cambio de la persona, ¿no? O sea, de que antes vivía de una manera, pero ahora ya no. Ahora ya cambió su manera de vivir, ya está viviendo de manera diferente, ¿no? Entonces todos se enfocaban en esa parte, ¿no?, en algún cambio de actitud, decía.
Entonces, cuando nosotros leemos el libro de San Juan capítulo 3, lo que podemos observar es que este encuentro no se da en una situación, digamos, normal, sino que en la noche, dice, cuando ya nadie puede ver, en ese lugar Nicodemo decide encontrarse con Jesús. ¿Por qué Nicodemo decide la noche encontrarse con Jesús? La razón es porque otros líderes de la época no tenían o no querían realmente a Jesús. Entonces, si él, siendo un líder del Sanedrín, que era un grupo, ¿no?, selecto de personas que legislaban en el tiempo de Jesús, de parte de la nación de Israel, entonces él iba a tener problemas con sus pares, porque todos lo rechazaban, solamente Jesús iba a tener, digamos, una buena relación con él. Entonces creo que él se iba a ver mal si él se encontraba con Jesús en el día. Por lo tanto, él esperó la noche. Quería tener un encuentro en el día para que nadie lo viera. Por esa razón, cuando se acerca a Jesús, al principio él quiere alabar a Jesús, ¿no? Nosotros sabemos que tú has salido de Dios. Si no fuera así, si no fuera de esa manera, entonces no se manifestarían estas cosas en ti, no se manifestaría de esa manera. O sea, no ocurrirían tales cosas, tales milagros. Porque en el capítulo 2 de San Juan vemos que Jesucristo por primera vez realiza un milagro delante de la gente, es cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Entonces este Nicodemo quería alabar a Jesús diciendo que ¿cómo puede ser que Dios no está contigo si en ti se manifiesta este tipo de cosas? Entonces el Señor Jesucristo, siendo una persona cortés, amable, ¿cómo debería responderle a Nicodemo? Gracias Nicodemo, tú estás reconociendo mi labor, estás reconociendo que yo soy hijo de Dios, porque otros pares como tú nadie quiere reconocerlo, solamente me critican, solamente están en desacuerdo conmigo. Eso tenía que decir, ¿no? Pero ¿qué pasó? En ese momento Jesús no responde de manera amable y cortés, sino que ¿qué es lo que le dice? Veamos acá. El versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí viene el primer antecedente que es importante, ¿no? Si no nace de nuevo, dice que ni siquiera con sus ojos podrá ver el reino de los cielos o el reino de Dios, ¿no? Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Qué interesante, ¿no? No puede ver el reino de Dios. Si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esto, en otras palabras, ¿qué significa? Que si en la vida de la persona no se efectúa este nuevo nacimiento, nunca podrá ingresar en el reino de los cielos. Entonces lo que tenemos que empezar a pensar desde esa pregunta de Jesús es qué significa o en qué consiste el nuevo nacimiento. Porque ya entendemos que todos nosotros hemos nacido, ¿no?, una vez, a través de nuestra madre. Es correcto, ¿no? A esto nosotros vamos a llamar el primer nacimiento o el nacimiento carnal, digámoslo así, ¿no? Pero existe el segundo nacimiento, que cuando vemos en la naturaleza existe en realidad. Porque las aves, por ejemplo, digamos que primero sale el huevo, ¿no? El huevo, y luego este huevo, digamos, el cascarón se rompe y digamos, sale la cría. Existe, ¿no?, esta forma. También podemos ver que algunos insectos como larvas, al principio, ¿no?, y están andando en la tierra o en el agua, pero luego pasando un tiempo se transforma, ¿no?, en un insecto volador. Existe esto en la naturaleza, ¿no? No es algo ajeno. Entonces también en la vida de los seres humanos hay un segundo nacimiento. O sea, pero no quiero que malinterpreten, no es que a alguien un día le van a salir alas, ¿no?, para volar, sino que hay dos aspectos que nosotros debemos considerar. Que el ser humano está compuesto, ¿no?, en cierta manera y por dos elementos. Uno es el elemento físico, ¿no?, que es el cuerpo, pero dentro del ser humano existe lo que llama el espíritu, ¿no? El espíritu. Entonces, el hombre, o sea, el ser humano cuando nace en este mundo, como hemos tratado digamos, en transmisiones anteriores,
nace con la identidad del pecado, ¿no? O sea, ha heredado la identidad pecaminosa que vino por medio de Adán. Entonces, este hombre que ha nacido en pecado no tiene las condiciones para poder, digamos, agradar a Dios, ¿no? Es como una larva que está en el agua. Esta larva, por más que quiera elevarse para estar en los cielos, no puede hacerlo, ¿no? Sino que siempre está a nivel, a ras del suelo, a ras de piso. En cambio, cuando se transforma digamos, en una libélula o en una mariposa, entonces, ¿qué pasa? Este insecto ahora tiene la capacidad, tiene una visual y una perspectiva totalmente diferente, ¿no? La perspectiva que estaba a nivel del suelo y la que está a nivel del cielo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de esta manera, también en la vida de los seres humanos debe ocurrir lo mismo. Ya nosotros primero nacimos a través con el cuerpo, ¿no? Es el nacimiento físico. Pero debe existir el segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual. ¿Y por qué es necesario que exista el nacimiento espiritual? ¿Acaso nosotros ya no tenemos espíritu desde el momento que nacemos en este mundo? Bueno, la Biblia dice que el momento en el que Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, dice que nosotros hemos muerto, porque Dios le dijo a Adán y Eva, si tú comes del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces digamos que se produjo, ¿no?, una división entre Dios y los seres humanos a nivel espiritual. ¿Qué quiere decir? Que la guía de nuestro corazón, el guía de nuestro corazón, que debería ser Dios, que debería ocupar el lugar, Dios debería dirigir nuestra vida, no está siendo utilizado por Él desde el momento que nosotros nacemos en este mundo. Entonces, en algún sentido podemos decir que ya el Espíritu Santo de Dios no está gobernando nuestro corazón, estamos muertos hacia Dios, estamos como seres muertos delante de Dios. Entonces, para poder llevar una vida en la que Dios nos guíe, este espíritu que había sido corrompido, que había sido, digamos, apartado de Dios, ahora debe nacer de nuevo. Espiritualmente debe ocurrir el nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿De qué manera se puede efectuar el nuevo nacimiento en nuestra vida? El Señor Jesucristo más abajo nos explica. Primero, Nicodemo, cuando responde ante Jesús, cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, Nicodemo solamente se imagina una situación en qué órbita, en qué nivel. El nivel físico, ¿no? Solamente a nivel físico él piensa, yo tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer. Entonces, de esa manera ya estaba pensando, en este caso, en Nicodemo. Si yo entro al vientre de mi madre siendo viejo, ¿no?, de edad de como 70 años, ya quiere entrar al vientre de su madre. Fue lo que a él se le ocurrió, porque el único nacimiento que está en la cabeza de Nicodemo es el nacimiento físico, ¿no? El nacimiento carnal, o vamos a decir el primer nacimiento. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de el nuevo nacimiento, o sea, ya se ejecutó el primero, ahora vamos a tener el nuevo nacimiento o segundo nacimiento. Acá en el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que desmenuzar, ¿no?, el versículo 5, porque dice que ahora da un antecedente más preciso, ¿no? El que no naciere de agua y de Espíritu. Entonces aquí algunas personas, ¿cómo lo interpretan? Aquí algunas personas interpretan que el nacer del agua simboliza el bautismo, ¿no? Creo que ustedes también, algunos de ustedes piensan así, que nacer de agua simboliza nacer significa el bautismo, ¿no? El bautismo por agua. Entonces algunas personas piensan que cuando reciben bautismo, ahí pueden nacer de nuevo. Pero no es correcto, ¿no? Sino que la Biblia también nos da un antecedente muy importante. El agua es un elemento que en la Biblia es utilizado para ejemplificar dos cosas. La primera
es para ejemplificar algún tipo de potestad maligna o algún tipo de potestad espiritual que no es de Dios. ¿Es correcto? Por ejemplo, podemos verlo en la creación, cuando esta tierra, ¿no? El mundo del hombre estaba, digamos, la tierra, el planeta Tierra, estaba sumergido bajo el agua, dice. Estaba bajo el agua. Entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no podía llegar hasta la tierra. Entonces esta potestad, digamos, de aguas, o sea, esta agua que aparece acá, se refiere a la potestad de las tinieblas. ¿Es correcto? Pero para este ejemplo, ¿no? Para este caso, ¿qué significa algo que es nacido de agua? Ya, el agua también simboliza la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. Entonces, para ello, vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 5, el versículo 26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Ya en el versículo 26, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Entonces la palabra, ¿no? La palabra de Dios, la palabra del Señor, es la que santifica, dice, es la que produce el lavamiento, ¿no? Lavamiento del agua. Entonces, ¿qué significa esto? Ya esta agua es, el agua simboliza la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona, ¿de qué deben hacer? Primero del agua, ¿no? Del agua. ¿Esto qué significa, hermanos? Que nosotros, para poder y entrar en el reino de los cielos, debemos primero creer aceptando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe creer? ¿Qué es lo que debe creer? Lo que debemos creer es que fuimos lavados, ¿no? Dice el lavamiento por el agua, que es la palabra. Que por la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos lavados, que fuimos justificados, que fuimos santificados. Debe creer porque en la palabra lo dice. Ya nosotros no creemos que fuimos limpios porque alguien nos dijo esto, ¿no? Sino que nosotros creemos que somos lavados porque en la Biblia está escrito que fuimos lavados, que fuimos limpiados, que fuimos santificados. Veamos. Primera de Corintios. Vamos a ver el libro de Primera de Corintios. El capítulo 6. El versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya dice que hemos sido lavados. Hemos sido lavados en el nombre, del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, al momento de ser lavados por la palabra de Dios, por el sacrificio del Señor Jesucristo, somos justificados, ¿no? Somos lavados, redimidos, limpios de pecado. Entonces, esta condición en la que el hombre ha sido limpio del pecado trae la segunda parte, ¿no? O el segundo elemento necesario para poder entrar en el reino de los cielos, que dice nacer del Espíritu. Entonces, ¿qué implica haber sido lavado de los pecados? Implica que ya nosotros ya no tenemos pecado, que somos limpios de pecado. Entonces vamos a ver una palabra acá en el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya, acá aparece un elemento importante. Una persona dice que debería arrepentirse, luego dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y luego recibirá el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que antecede a que una persona pueda recibir el don del Espíritu Santo? Lo que le antecede es ser perdonado del pecado. Es correcto, ¿no? Digamos que usted tiene una taza que estaba sucia
Entonces ustedes quieren vertir en ese lugar leche, ¿no? Entonces agarran la taza y primero lavándola, ¿no? Con agua. Están lavándola, luego enjuagando y luego ahora sí pueden utilizarla para colocar el leche, ¿no? Así ustedes la toman. De la misma manera, ¿no? El corazón del hombre que estaba con pecado, que estaba bajo la potestad del pecado, primero debe ser limpiado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra me dice que Jesucristo limpió mi pecado. Por lo tanto, yo lo creo. Y luego, después de haber creído, el Espíritu Santo inmediatamente puede llegar a nuestro corazón. Puede morar en nuestro corazón. ¿Sí me comprenden? Entonces, si una persona ha creído en el Evangelio que Jesucristo limpió su pecado, lo que le sigue es que ahora el Espíritu Santo de Dios llegue a él. ¿Es correcto? Eso es lo que la Biblia dice. Pero alguna persona por este versículo también se confunde, porque piensa que nosotros tenemos que recibir bautismo, tenemos que ser bautizados. Bueno, para poder corroborar que esto no es lo que la Biblia quiere decirnos, tenemos que leer el capítulo 3 del libro de Hechos, donde el apóstol Pedro, quien había compartido este mensaje, repite la misma predicación. Vamos a ver acá el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3, acá en el versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ya en esta parte el apóstol Pedro está hablando de lo mismo, pero acá ya no habla sobre bautismo, ¿no? Para que nosotros no nos confundamos, ¿no? Sino que dice: arrepentíos y convertíos, dice. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué significa? Vamos a hablar, digamos, en otra transmisión sobre esto de manera más detallada. El arrepentimiento es decir que debo dejar lo que yo estoy creyendo y aceptar lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Esto viene a ser el arrepentimiento, dejar mi punto de vista y mi pensamiento y creer en lo que está escrito en la Biblia. Yo pienso que soy pecador, pero la Biblia me dice que soy justo. Entonces, dejar mi pensamiento, ¿no? Es aceptar la palabra de Dios. Viene a ser el arrepentimiento, ¿no? Y luego dice que sean borrados vuestros pecados. Serán borrados los pecados y luego vendrán tiempos de refrigerio. Y el versículo 20, y Él, es Dios, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Acá el apóstol Pedro menciona como Jesucristo como si fuera el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Porque llega al corazón del ser humano, llega al corazón nuestro. Entonces, ¿qué significa nacer de agua y de espíritu? En conclusión, nacer de agua es creer en la palabra de Dios que dice que yo fui lavado y limpiado. Eso está escrito en la Biblia, ¿no? Viene a ser equivalente al agua. Y luego, en nacer del espíritu, es decir, que después de haber recibido el perdón del pecado, en nosotros llega el Espíritu Santo de Dios. Llega a ser nuestro dueño, llega a ser nuestro guía, llega a ser, digamos, quien nos está dirigiendo en cada momento, ¿no? Entonces alguien piensa, ¿no? Ahora tengo el Espíritu Santo de Dios, entonces de mí ya no saldrán más deseos perversos y malignos. Sí, ¿no? Saldrán los deseos perversos, malignos, ¿no? Del corazón del hombre. Pero anteriormente solamente nosotros teníamos la influencia del corazón del pecado, de los deseos pecaminosos. Pero ahora en nuestro ser, en nuestro corazón, entró el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, este Espíritu Santo ahora empieza a dirigirnos. Empieza a darnos el sentido para poder vivir andando con Jesucristo, andando con la voluntad de Dios, ¿no? Nuestro apoyo, ¿no? Para poder llevar la vida espiritual. Es el Espíritu Santo de Dios que empieza a dirigir nuestra vida. Entonces Nicodemo era una persona que no sabía bien sobre esto o no conocía bien sobre esta parte. Por lo tanto, él fue engañado, ¿no? Principalmente por la doctrina de aquella época. Porque los judíos religiosos de la época solamente vivían aferrados a la ley. Nosotros tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios.
Pero respecto al nacimiento espiritual, ellos ni siquiera lo consideraron. Sí, los fariseos, en el caso de los fariseos, por ejemplo, ellos creían en la existencia del Espíritu. Pero aún así, ellos no podían saber cómo es que el Espíritu Santo de Dios se recibe en el corazón. Porque recordemos que en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que el Espíritu Santo llegó de manera permanente a este mundo, a esta tierra. Sí, es verdad, un día el Espíritu Santo saldrá de este mundo, pero actualmente está en el mundo. Por eso, cada persona que acepta el Evangelio, que recibe la salvación, que cree que Jesucristo llevó sus pecados, el Espíritu Santo ya llega a su corazón, puede entrar y morar en el corazón de tal persona. ¿Sí me comprenden? Porque está en este mundo el Espíritu Santo. Solamente que no había entrado en el corazón de todas las personas. Pero ¿cómo puede ingresar el Espíritu Santo de Dios? Cuando creemos, cuando somos perdonados de nuestros pecados. En ese momento el Espíritu Santo con gran libertad entrará. Porque en la antigüedad, cuando nosotros vemos el libro de Génesis, capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque al principio el planeta Tierra estaba bajo las aguas, ¿no? Es decir, que encima había estaba cubierto de agua. Por eso yo decía al principio, estas aguas simbolizan la potestad maligna, la potestad de las tinieblas. Es correcto, ¿no? Entonces el Espíritu Santo no podía posar sobre la tierra, que es el símbolo de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Entonces, mientras está la potestad de las tinieblas, ya el Espíritu Santo no puede morar en nuestro corazón. Pero quitando la potestad de las tinieblas, es decir que cuando nosotros recibimos el perdón del pecado, la potestad de las tinieblas ya no nos dirige, sino que desde ese momento nosotros podemos tener un nuevo dueño, podemos tener un nuevo Señor, quien es nuestro Señor Jesucristo. Todos ustedes, ¿no? Espero que hayan nacido de nuevo, ¿no? Que hayan tenido el nuevo nacimiento y que de esa manera ustedes puedan ser personas usadas por el Señor. Así, ¿no? Gracias por su atención. De esa manera, entonces, vamos a finalizar la transmisión de esta mañana y vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana usted nos ha permitido su palabra. Nos ha permitido, Señor, escuchar exactamente cómo es que nosotros podemos nacer de nuevo. Esto no se logra a través del esfuerzo humano, sino es por medio de la fe en Jesucristo, quien ha lavado nuestros pecados. El Espíritu Santo de Dios automáticamente llegará en nuestro corazón después de creer en el Evangelio, después de creer en Jesucristo, que nos ha lavado. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.